Bien, buen día hermanos. Vamos a seguir con este estudio de Apocalipsis, este hermoso estudio. Y vamos a entrar a la segunda parte. Habíamos visto las cosas que has visto y hacía referencia al Cristo glorificado que ya vimos dos clases antes. Y ahora vamos a ver las cosas que son, haciendo referencia a la iglesia. Y esto está comprendido entre el capítulo 2:1 al 3:22 y vamos a leer el pasaje donde hace referencia a las iglesias. Vamos a ver que la primera iglesia a la que se le envía la carta es la iglesia de Éfeso, a la que igual vamos a hablar después un poquito, pero vamos a leer el pasaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, acá la carta, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora, esta iglesia, esta ciudad era una ciudad que en esos tiempos tenía una población de aproximadamente 200.000 personas y contaba con un puerto, el cual era pequeño, pero que las embarcaciones podían llegar hasta allí. eh, y desde ese puerto había una gran caminata, toda de mármol, y contaba con grandes construcciones y con un gran teatro al aire libre, como para unas 20.000 personas aproximadamente. Y era una ciudad esplendorosa. Ahora, tenía gran comercio, tenía mucho por venir, pero también tenía al lado del puerto un templo dedicado a la diosa Diana. Este templo dice que la palabra que se fue inundado porque el río Meandro traía mucha sedimentación, entonces fue inundado todo ese sector. Alejandro Magno lo quiso construir en otro sector y el pueblo lo volvió a construir ahí, hizo grandes obras y construyó. Y este templo llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo, un gran templo dedicado al paganismo. Ahora, en el ingreso podríamos decir que esta ciudad era pagana, porque si vemos, tenían esta diosa, entre otros, pero esta era la diosa principal, a los cuales rendían cultos y hacían todo tipo de orgías, de todo referido a la sexualidad. Ahora, eh, realmente esto estaba reprobado desde la órbita de Dios, estaba reprobado desde la órbita de la condición humana, ¿está bien?, del cristianismo. Ahora, siguiendo todo esto, podríamos pensar que este pueblo estaba totalmente apartado de Dios. Y esto no es tan así. Tenía la religión judía, tenía eh, una gran influencia. El cristianismo ya tenía una gran influencia en todo Éfeso, al punto tal que en el ingreso a la ciudad se habían levantado 4 columnas, como las que vemos en la imagen, en homenaje a Mateo, Marcos, a Lucas y a Juan, ¿está bien? En la actualidad queda una solamente en pie de estas ruinas. Y qué importante es que el Evangelio había tenido una gran influencia en esta ciudad. No todos habían creído, pero sí muchos habían
escuchado de la palabra de Dios. Y fue un gran avivamiento para esta ciudad, un gran avivamiento del Evangelio, donde el Evangelio se predicó a toda la ciudad, ¿está bien? Como les decía, no todos creyeron, pero sí todos escucharon el mensaje. Ahora, qué importante es destacar que esta ciudad próspera, esta ciudad con mucha dinero, con muchas construcciones, ver cómo el Evangelio pudo llegar. Ahora, vamos a ir viendo un poco más detalladamente algunos versículos y algunas cosas referidas a esta iglesia. Algo para tener en cuenta, que estos mensajes fueron dados al cristianismo, ¿está bien? A los hijos de Dios. Y eso es importante porque tiene algo especial estas cartas que vamos a leer, que no nos hablan en forma individual, nos hablan como iglesia. Y como iglesia, la importancia de los errores, la importancia de las cosas que están haciendo bien y las advertencias o las cosas de las que se tenían que arrepentir o las que nos tenemos que arrepentir ahora. Así que vamos a ir entrando algunas características de esta iglesia de Éfeso y hace referencia, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora, este ángel el significado es mensajero y hace referencia, creemos que hace referencia al pastor de la iglesia. Y qué bonito escuchar que al pastor de la iglesia se lo denomina el ángel, el mensajero. Es algo hermoso poder escuchar con el amor que el Señor trata a sus siervos, el ángel de la iglesia, y vamos a ver que así se refiere a cada una de las iglesias a las que se les va a mandar la carta. Dice, haciendo referencia de quién habla, ¿está bien? A través de Juan, dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Habíamos dicho que Cristo glorificado era el sumo sacerdote de la iglesia, ¿está bien? Este Cristo dice que anda entre medio de la iglesia. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que tiene el control de todo. Dice, otro punto importante, dice, yo conozco tus obras. Hermanos, el Señor conoce la obra de nuestra iglesia. El Señor conoce la obra de la iglesia y conoce el arduo trabajo y conoce el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Ahora, dice, y que no puede soportar a los malos. Esta iglesia no podía soportar los actos de idolatría que se llevaban a cabo en la ciudad. Dice que no puede soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Muchos llegaban y decían, yo soy apóstoles, y los de la iglesia le decían, viste al Cristo resucitado, y rápidamente se daban cuenta que eran falsos apóstoles, falsos predicadores. Y qué importante es ver en la actualidad, porque pasa lo mismo, analizar como iglesia a todos aquellos falsos mensajeros que pueden llegar. Entonces, una advertencia para estar atentos, que hacía bien esta iglesia de Efeso, estar atento a que se predicara la palabra, ¿está bien? A que no vinieran falsos maestros a predicar, sino que como iglesia podamos estar atentos y analizarlos. Dice, y lo has hallado mentiroso. También otro punto importante dice que sabía de que has sufrido y que has tenido paciencia. El trabajo de esta iglesia había sido muy sufrido. Esta iglesia había trabajado arduamente, esta iglesia estaba buscando llevar el Evangelio, pero a través de un gran sufrimiento. Eran realmente maltratados por la sociedad de ese día, de ese entonces, y realmente sufrían el creer en Cristo. Ahora, fíjese
esto que dice que yo conozco tus obras, yo conozco, sé que estás sufriendo, sé que estás teniendo paciencia, sé que estás trabajando arduamente por amor de mi nombre. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta, que el Evangelio, en la obra del Señor, tiene que ser por amor de su nombre. Si el trabajar en la obra es un problema, es una molestia, hay algo que anda mal. Hay algo que en nuestra vida está mal, porque el servicio a Dios tiene que ser con amor en Cristo primeramente, ¿está bien? Y después sí, por amor a todos, a los hermanos y a aquellos que se pierden, poder llegar. Pero es importante saber que tiene que ser por amor de su nombre, así como lo estaba haciendo esta iglesia, y que no había desmayado más allá de los problemas, más allá de las circunstancias que estaban viviendo, esta iglesia no había decaído. ¿Está bien? Sí, como dice en el versículo anterior, dice que has trabajado arduamente, se han cansado, pero han trabajado por amor del Señor. Dice, ahora, hay un pero en este mensaje, y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia tristemente había dejado el primer amor, había dejado ese amor de recién conocido. ¿Ha visto cuando usted conoció a Cristo? Usted estaba que quería hablar a todo el mundo de Cristo. Nos ha pasado a todos. Cuando conocimos al Señor, ese primer amor, ese amor más renaciente, ese amor de los primeros momentos, nos queríamos comer el mundo, queríamos llevar ese mensaje a todo el mundo. Esta iglesia había perdido ese primer amor con Cristo. Y no significaba de que no lo amaba, pero ya no era la prioridad. Parece que esta ciudad tan esplendorosa había llevado a esta ciudad, a esta iglesia, a alejarse de Dios y a llevarse por los placeres o por las comodidades de esta ciudad. Esta iglesia había dejado el primer amor que tenía para con Dios. Y tristemente, Cristo ya no era ese amor tan fuerte. Ahora, le da una solución. El capítulo 5 le dice, pero recuerda. Y ese recordar dice, bueno, a ver, cuál fue el momento en el que dejé ese primer amor? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, dónde estaba yo y dónde tengo que estar y a dónde estoy ahora. ¿Está bien? Entonces ese recordar me lleva a ese tiempo, a ese punto en el que yo tenía el primer amor. Y dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. La solución está en recordar, saber cuál era el punto en el cual teníamos ese primer amor y arrepentirnos. Dice, y haz las primeras obras. ¿Te acordás cuando conociste al Señor, que querías hablarle a todo el mundo, que querías aprender de su palabra, que querías hablar con Él, compartir con Él en todo momento? Es tiempo de que vuelvas. Este aislamiento por ahí nos está llevando a enfriarnos un poco, a alejarnos, a que nuestra relación con el Señor, al no tener contacto con la iglesia, por ahí nos está llevando o nos puede estar llevando a enfriarnos. Hay algo importante, recordar los momentos en el que estábamos con todo el fuego del Espíritu Santo, arrepentirnos y volver a esas primeras obras. Porque si no hay una advertencia, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Miren, hermanos, es importante que en la iglesia se traiga la palabra del Señor, y la palabra del Señor sin que esté diluida, sin que sea, como siempre hablamos, con ideas humanas, sino la palabra
en firme del Señor, con base solamente en la palabra, ¿está bien? Y no en ideas humanas. Es importante porque si no, si predicamos un evangelio diluido, si no volvemos a ese primer amor, a no recordar de dónde hemos caído, si no nos arrepentimos, el Señor puede quitar eh, el candelero de su lugar. Muchas iglesias se cierran. Muchas iglesias se cierran porque puede estar sucediendo esto. Entonces, el mensaje este es hermoso. Es hermoso porque no tan solo me habla a mí, sino también me hace referencia a mi cuidado a todos los hermanos, que nos tenemos que cuidar unos a otros, porque la iglesia, si bien yo formo parte de la iglesia en forma individual, mi iglesia local es el conjunto de hermanos. Y acá está hablando de una iglesia local, a la iglesia de Éfeso. Entonces, esta enseñanza la tenemos que aplicar en el cuidado de la iglesia, como grupos de hermanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que alentarnos, tenemos que orar unos por otros, tenemos que ver que si uno ha caído, no ir y acusarlo, sino tratar de alentarlo, orar por él, eh, incentivarlo. Y dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas. Hay dos teorías. Uno, haciendo referencia a que era un poder político que gobernaba y que hacía referencia a que tenían que alejarse. Y otro es que había un tal Nicolás, que es la que por ahí pienso que puede ser, porque no hay mayor referencia a estos Nicolaitas, pienso que puede ser la más cercana, y hace referencia a que había un tal Nicolás y que él pensaba o consideraba que había que pecar para realmente tener conocimiento del pecado y así ser probado. Dice que esta iglesia eh, aborrecía estas obras, al igual que Jesús las aborrece. Ahora, no nos centremos tanto en quiénes eran estos Nicolaitas, sí sabemos que hacían obras que aborrecían tanto a la iglesia como al Señor. Y otra enseñanza es que tenemos que aprender que lo que aborrece al Señor no lo debemos hacer, nos tenemos que apartar. Y no tan solo no hacerlo, sino aborrecerlo. Porque la ciudad del esplendor o la ciudad actual con tantas cosas para ofrecer nos pueden llevar a enfriar nuestro primer amor. Dice el versículo 7, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, los que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, y el que venciere le daré de comer el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que en su momento fue prohibido. Creemos que en el futuro, cuando vivamos en el cielo nuevo y tierra nueva, vamos a poder volver a comer de ese árbol de la vida, el cual está en medio o estará en el medio del nuevo paraíso, en el cual vamos a vivir eternamente con Dios. Pero quiero que saquemos algunas enseñanzas. Entre las primeras es cómo Cristo se muestra como Cristo glorificado, que habíamos visto en el capítulo 1. La segunda, el amor con el que trata al ángel de la iglesia. Y algo importante, que para que una iglesia funcione bien, ese mensajero tiene que estar bien. Entonces nos lleva como iglesia a cuidar a estos ángeles que tenemos en la iglesia. Nosotros tenemos el orgullo de tener grandes mensajeros de Dios en la iglesia. Tenemos un pastor muy dedicado a la obra del Señor. Tenemos un gran maestro dedicado a la obra del Señor, como es hasta el que ha venido ahora siendo misionero de nuestra amada iglesia. Tenemos dirigentes a nivel nacional realmente consagrados. Tenemos que cuidar y orar por ellos. Algo importante es que como iglesia nos tenemos que preocupar
Así como el Señor lo trata con tanto amor, que aprendamos a como iglesia a amar a nuestros mensajeros. Dice otra cosa importante es que el Señor conoce nuestra obra, conoce la obra de nuestra querida iglesia. No pasamos desapercibido para el Señor. Otra cosa importante es cómo Dios elogia las cosas buenas que como iglesia estamos haciendo, pero también condena aquellas cosas malas. Entonces tenemos que procurar arrepentirnos y abandonar las cosas que están en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Atendiendo a que para el Señor, si una iglesia no funciona, va a poner otra, va a abrir otras, va a cerrar esa iglesia, como pasó en esta ciudad. En la actualidad, en Éfeso no hay cristianos. El Señor quitó el candelero de su lugar. Esa iglesia, por lo visto, a través de los años no se arrepintió. Otra cosa importante es que esta carta concluye con una advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque hay muchos que escuchan, pero no oyen, no guardan. Que como iglesia podamos escuchar y analizar en qué podemos estar fallando de lo que hemos visto en estas iglesias. Vamos a ver 7 mensajes a 7 distintas iglesias, cada uno con su problemática. Analicemos la problemática, las cosas que hacen bien. En las cosas que hacen bien, tratemos de, si las estamos haciendo, procurar continuar. Esta iglesia le advierte que había dejado ese primer amor, que esta situación que estamos viviendo actualmente no nos lleve a enfriarnos, sino que al contrario, nos aliente aún más a seguir con fuerza, nos aliente aún más a seguir atentos, a seguir buscando al Señor. Ahora, vamos a continuar un poquito y vamos a ver, hacíamos referencia de que Cristo hablaba a esta iglesia y le pedía que obrara. Ahora, es importante saber que Dios está pidiendo obra a la iglesia, ¿está bien? Y no para que sea salva, sino porque por obras, ¿está bien? Vamos a ver algunas referencias en cuanto a la necesidad de obras de la iglesia. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia, nadie fue salvo por obras, ¿está bien? Que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. A través del sacrificio de Cristo somos salvos, ¿está bien? Aceptando ese sacrificio con arrepentimiento de nuestros pecados, ¿está bien? Somos salvos, no por obras. Ahora, dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Más al que no obra, sino que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios, por medio de la fe. Y esto es no de vosotros, sino es un regalo de Dios, no por obra. ¿Está bien? Para que nadie se gloríe, para que nadie se las crea. Somos hechura, somos creación de Dios, pero somos para buenas obras, dice en Efesios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las buenas obras de antemano para que ejercitáramos cada una de ellas. Ahora, es importante ver lo que dice el libro de Tito. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprochados en cuanto a toda buena obra. En este pueblo había muchos judíos que decían ser judíos. Ahora el apóstol Pablo dice, son judíos aquellos que creen o que mantienen su religión, que creen en Cristo. ¿Está bien? Ese es el verdadero Israel. ¿Está bien? El que cree en Cristo. Ahora, hermanos queridos, es importante que analicemos los errores que tenía esta iglesia o el error de haber dejado su primer amor,
las cosas que venía haciendo bien y que procuremos buenas obras, porque para eso, como habíamos visto en Efesios, para eso somos creados, para gloria de Dios, para que a través de nuestras obras Cristo sea glorificado. Bien, vamos a seguir y vamos a ver ahora otro mensaje a otra hermosa iglesia, a una ciudad esplendorosa. Esmirna, la actual Esmir, que está en Turquía, es una de las ciudades más esplendorosas también, con calles de mármol blanco, con un gran puerto en la actualidad. Es realmente hoy en la actualidad una de las grandes ciudades que existen en ese lugar. Ahora, es importante ver que esta ciudad de Esmirna se nos presenta como la iglesia mártir, en el nombre de que realmente esta iglesia estaba sufriendo. Y vamos a ver que esta iglesia en un lugar rico, porque era un lugar floreciente, un lugar económicamente muy bueno, como esta iglesia se la presenta como una iglesia pobre. Eh, pero vamos a ver algunas características que tuvo esta iglesia y vamos a ver estos 4 versículos que hacen referencia a la iglesia de Esmirna. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Habíamos visto que este ángel era el pastor de la iglesia. Y después hace referencia nuevamente al Cristo glorificado y cómo Él se muestra. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Está bien? Cristo haciendo referencia dice, el primero y el postrero, antes de mí nada hubo, después de mí no habrá nada. Dice, yo conozco tus obras, también le dice. Así como le dijo a la iglesia de Éfeso, también le dice a esta iglesia que él sabía tus obras. Ahora, si vamos al original, ¿está bien? O si leemos la palabra textual, ese yo conozco tus obras no aparece, ¿está bien? Si lo queremos dejar, lo podemos dejar, pero empieza, yo conozco tu tribulación. Aquellos que quieran ver esto en la Biblia textual, en manuscritos originales, hacía referencia a que Cristo conocía la tribulación y conocía la pobreza, y conozco tu pobreza. Y dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esta es una iglesia hermosa. Esta es una iglesia que hace contar a la iglesia mártir, cuando los primeros cristianos eran perseguidos. Y es importante ver cómo esta iglesia viene del origen, Esmirna viene del origen Ismir, que significa amargura, sufrimiento. ¿Está bien? Ahora, esto comprende desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente 314, donde fue la iglesia perseguida desde la muerte de Juan hasta el edicto de tolerancia de Constantino. Ese es el periodo que abarca. Ahora, fíjense que dice, a Cristo se hace referencia como el primero y el postrero, y que nada habrá después de él. Y este Señor, este Cristo, habíamos hablado que lo íbamos a ver como un Cristo compasivo. En la primera clase que tuvimos hablábamos de un Cristo compasivo. Dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, dice, pero tú eres rico. Y vamos a ver después esto comparativo con la iglesia de la Odisea, que se consideraba rica y le dice, tú eres pobre. Esta iglesia, que era pobre, dice el Señor que él la consideraba como rico.
Ahora, ¿por qué en esta ciudad tan floreciente, tan buena económicamente, esta iglesia era pobre? Porque todos aquellos, aún con dinero, que se arrepentían ante el Señor y seguían su camino, perdían toda su riqueza a través de la persecución. Todos sus bienes eran quitados a todos aquellos de los cuales se enteraban que seguían a Cristo. Ahora, dice la palabra algo importante, y vamos a ver 7 puntos importantes a los cuales hace referencia estos 4 versículos. Y dice que menciona una tribulación. Esto tenemos que tener en cuenta que no hace referencia a la gran tribulación ni a la tribulación que vamos a ver más adelante. Hace referencia al problema o a la persecución que estaban sufriendo los cristianos de esa época, ¿está bien? Ni tampoco ahora lo que estamos sufriendo es ni la tribulación ni la gran tribulación, ¿está bien? Ahora, vamos a ver también que resalta la posesión de los bienes materiales, que no tenían nada, porque perdían todo, dijimos, pero Cristo los consideraba ricos. También hacía referencia a muchos judíos que decían que ser judíos, pero no lo eran. Habíamos hablado recién de que es del pueblo de Israel aquel que continúa con la fe de Abraham. ¿Está bien? No todo el nacido judío es judío, sino que el pueblo de Israel es aquel que tiene la fe de Abraham. Bien, vamos a continuar. Dice otra referencia, la 4ª referencia, hace referencia a que el Señor le dice, no temas en nada. Y esta es la 2ª vez que el Señor se muestra diciendo, no temas en nada, no temas, que el Señor se muestra compasivo. Qué importante es ver a Cristo compasivo, Cristo cuidando de cada uno de sus hijos. Ahora, cómo el Señor le da ánimo, ¿está bien? Y alienta a sus hijos. Ahora, la 5ª se nos presenta al diablo y a Satanás como una misma persona, y que es el causante del sufrimiento de la iglesia. Se lo presenta a Satanás como el causante, el responsable de los sufrimientos de los santos. Y vamos a ver cómo Satanás o este diablo, como se lo representa acá en 2 sinónimos de la misma persona, vamos a ver más adelante cómo se va a dividir en una trilogía semejante a la de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, hace referencia también en la 6ª nota que quería resaltar, que dice, y tendréis tribulación por 10 días. Hubieron 10 emperadores que persiguieron en forma constante a la iglesia. Primero Nerón, está bien, desde el año 64 al 68 después de Cristo, donde el apóstol Pablo fue decapitado por él. Después Domiciano, donde persiguió aún más a la iglesia, que fue quien puso en exilio al apóstol Juan. Después Trajano, en el año 104 al 117, donde muestra cómo Ignacio fue quemado en la hoguera. También Marco Aurelio, del 161 al 180, donde Policarpo, el estudiante de Pablo, el seguidor de Pablo, fue martirizado. Después también Severo, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aurelio, hasta Diocleciano, que fue el peor de los emperadores. Este Diocleciano estuvo en los años 303 al 313 después de Cristo, y
y es hasta el periodo en que abarca, pero cada uno de ellos persiguió a la iglesia, cada uno de estos 10 emperadores siguió a la iglesia. Y le dice, aún haciendo referencia a esto de que iban a ser mártires, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y me gusta mucho cómo Modi, un pastor, hace referencia a esto. Dice, aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces. Pero todo aquel que nace 2 veces morirá una sola vez, haciendo referencia a la muerte primera y a la muerte segunda. Entonces, todo aquel que ha nacido una vez morirá 2 veces. Aquel que hubiere nacido 2 veces morirá una sola vez. Y dice aún más, algunos no llegarán ni siquiera a morir una sola vez. Y haciendo referencia al primer nacimiento, al nacimiento de la matriz de su madre, al segundo nacimiento, al nacimiento de la fe en Cristo, la primera muerte, la muerte de cuerpo, y la segunda muerte, la muerte eterna de la separación con Cristo. ¿Está bien? La muerte del alma. ¿Está bien? No significa de que va a morir y va a dejar, sino la separación eterna con Cristo. Y qué hermoso ver este ejemplo de este pastor Modi. Y también quería comentarles otro ejemplo para terminar, que hace referencia a la iglesia de Efeso. Y hacía referencia al amor que tenemos que tener, arrepentirnos y volver al primer amor. Y en ese primer amor quería comentarles la vida de David Brainerd, que fue un misionero norteamericano que iba a predicar a los indios a caballo. Él tenía tuberculosis y dice que mientras viajaba, muchas veces sufría ataques y caía al suelo y vomitaba y perdía el conocimiento. Y dice que su caballo se quedaba pegado a él. Y cuando él recobraba el conocimiento, se volvía a subir al caballo y seguía su viaje a predicarle a los indios. Y dice que en ese momento de recuperación, por el tiempo que había perdido, él se angustiaba y le decía y exclamaba diciendo, Señor Jesucristo, yo te he fracasado, te he fallado, pero tú sabes que yo te amo. Qué hermoso amor de este pastor. Y que tenía ese denuedo, ese amor por Cristo, en ir a predicar, aún con su enfermedad, a los indios. Qué importancia es que tengamos ese amor para con Cristo, para predicar al que sea, al que está al lado nuestro, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a que podamos obrar en amor en la iglesia, a que podamos salir como misioneros al mundo, donde el Señor quiera que nos ponga, pero que podamos, aún con los problemas, como tenía este pastor, que con tuberculosis y perdiendo el conocimiento y recuperándose y vomitando, y iba y exclamaba, Señor, tú sabes que yo te amo. Que ese sea el sentir de nuestra iglesia. Una de las cosas que quería era alentarlos, y quería alentarlos con un video que quería pasarles, y hace referencia a la obra que muchos hicieron en nuestra amada iglesia, que muchos siguen haciendo, y que recordemos, si no hemos apartado de ese primer amor, de dónde hemos caído. Y para eso quería traer ayuda a memoria de unas fotos que hacen referencia a obreros fieles del Señor que empezaron la obra y después las estamos continuando. Que nuestra iglesia mantenga el candelero. Procuremos que como cuerpo de Cristo
Si una mano está herida, que como cuerpo sostengamos esa mano y lo afirmemos y lo alentemos. Ha sido hermoso poder compartir con ustedes este mensaje. Seguiremos la semana entrante con mensajes a las otras iglesias y ahora les comparto este video. Escúchame lo que voy a decir. Solo será un minuto, simplemente reír. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si no me interrumpo. Voy a hacer 2 millones muy crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Lleva todas tus culpas sobre mi costado. Para verte la vida eterna como un regalo. Yo soy quien preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? Tanto que sigas acá y dices que me amas. Eres el sueño de tus razones. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto. Pero ya no me controlarme por momento. Te pasas por el tiempo hablando cosas malas. Si la televisión las modas suele fama. Has perdido la sentido que en ti ya. Sabes más de mis ruedas que de mi calor. Que te beso solo, que me estás mirando. Que me quedo solo, que me vas a recordar. Que cambios el mundo acaba mis palabras. Pues el tiempo se agota. Recuerda cuando estabas en mis brazos, llorabas como un niño abriendo descalzo. Y en cama lejos de tus ojos montados, las lágrimas caían de la plancha. Tiene una nueva vida que abrió las puertas, llena tu corazón con de la tristeza. Hoy esas que se tienes hechas tus maletas, te vas a dar todo el mundo que sucede. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Bien, continuaremos la semana que viene con la iglesia de Pérgamo, de Sardis, de Teatira, la Filadelfia y la Odisea. Otra cosita importante. Tengan en cuenta que a la iglesia de Esmirna no se le reclamó nada.
seguramente nuestra iglesia no es el caso. Tenemos muchísimas cosas que nos podemos reclamar, pero también tenemos muchas cosas para mejorar. Que tengan una muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga.